Eran las 3 en punto cuando el viejo reloj de pie en la oficina del abogado resonó, mientras el señor Patterson hojeaba el testamento de mi abuelo. Mi hermano, Michael, estaba sentado frente a mí con su traje impecable, con la sonrisa arrogante de alguien que sabe que ya ha ganado. A su lado, mi hermana, Catherine, examinaba su manicura, apenas conteniendo su impaciencia. Soy Hannah Miller, la menor de 3 hermanos y, según mi familia, la menos exitosa. Mientras Michael dirigía su firma de inversiones y Catherine gestionaba su lujoso negocio inmobiliario, yo había elegido estudiar ciencias ambientales y agricultura sostenible, elecciones que me habían convertido en la decepción familiar. Bien, entonces el señor Patterson se ajustó sus gafas de lectura. Pasemos al asunto de la distribución de la herencia de Harold Miller. Me vi reflejada en la ventana de la oficina, una blusa sencilla, pantalones prácticos, botas de trabajo aún embarradas por mi mañana en el centro de investigación. Junto a mis hermanos tan refinados, parecía exactamente lo que ellos pensaban que era, el fracaso de la familia. A mi nieto, Michael Miller, leyó el señor Patterson, le dejo mi cartera de inversiones valorada en aproximadamente $4 millones. La sonrisa de Michael se ensanchó. No era una sorpresa. Él había estado gestionando esas inversiones durante años, posicionándose cuidadosamente como el nieto responsable. A mi nieta, Catherine Miller, continuó el señor Patterson, le dejo mis propiedades en la ciudad, incluyendo el edificio de apartamentos en la Quinta Avenida y el espacio comercial en Brooklyn. Catherine finalmente levantó la vista de sus uñas, asintiendo con satisfacción. Las propiedades valían al menos $6 millones. Y a mi nieta, Hannah Miller, el señor Patterson hizo una pausa, mirándome por encima de sus gafas, le dejo la granja familiar en Millbrook, incluyendo toda la tierra, las estructuras y el equipo que haya en ella. El silencio duró exactamente 3 segundos antes de que Michael soltara una carcajada. ¿La granja?, jadeó, secándose las lágrimas de los ojos. ¿Ese pedazo de tierra sin valor? Oh, esto es perfecto. Catherine se unió con su risita teatral. Bueno, tiene sentido. Hannah siempre ha estado interesada en jugar en el barro. Ahora puede hacerlo a tiempo completo. Me senté allí, con la cara ardiendo, pero con la voz firme. ¿Hay alguna condición adjunta a la herencia? El señor Patterson asintió, aliviado de tener una pregunta seria. Solo que la propiedad no puede ser vendida durante al menos un año después de tomar posesión. La risa de Michael se redobló. ¿Un año? Estarás en la quiebra para entonces. Ese lugar no ha dado beneficios en décadas. Los impuestos sobre la propiedad por sí solos te arruinarán. Disfruta de tu granja sin valor. Catherine se levantó, ya buscando su bolso de diseño. Tal vez puedas cultivar col rizada orgánica o lo que sea que estudiaste en la universidad. Permanecí sentada mientras ellos salían pavoneándose, aún riendo. El señor Patterson esperó hasta que sus voces se desvanecieron antes de hablar de nuevo. Hay una cosa más, señorita Miller. Su abuelo dejó esto para usted. Fue muy específico en que debía recibirlo solo después de que los demás se hubieran ido. Me entregó un sobre, con mi nombre escrito con la letra temblorosa del abuelo. Abrí la carta con cuidado, reconociendo el papel del viejo escritorio del abuelo. Querida Hannah, decía, a estas alturas ya sabrás lo de la granja. Tu hermano y tu hermana pensarán que te estoy castigando, pero ellos nunca entendieron lo que esa tierra realmente significa. Ellos ven tierra y cosechas y edificios obsoletos. Pero tú siempre has visto el potencial en las cosas que otros descartan. Recuerda las historias que solía contarte sobre el viejo granero, sobre por qué fue construido donde fue, y lo que hay debajo. Es hora de que descubras si esas historias eran ciertas. La llave en este sobre abre el armario cerrado con llave en mi estudio. Dentro, encontrarás todo lo que necesitas para entender. Confía en ti misma, pequeña. Eres la única que puede desbloquear lo que esa granja realmente contiene. Con todo mi amor, abuelo. Una pequeña llave de latón cayó del sobre en mi palma. Sentí un nudo en la garganta. Más allá del legado material, estas palabras eran un tesoro. De repente, la herencia dejaba de ser una burla y se convertía en un reto. Un reto que estaba decidida a aceptar. La mirada condescendiente de mis hermanos se transformó, en mi mente, en un incentivo para demostrarles lo equivocados que estaban.
No entendían la conexión profunda que yo sentía por la tierra, la pasión que me impulsaba a buscar soluciones sostenibles. La granja no era solo un pedazo de tierra sin valor, como decía Michael, sino un ecosistema complejo lleno de posibilidades. Ahora dependía de mí desenterrar esas posibilidades, honrar la visión de mi abuelo y demostrar que la decepción familiar podía sorprender a todos. La mirada curiosa del señor Patterson se posó en mí. ¿Estabas al tanto de esto?, me preguntó. Negó con la cabeza. Tu abuelo era un hombre reservado, sobre todo en sus últimos años, pero siempre habló muy bien de ti. Decía que tenías el don de ver el valor donde otros no podían. Su respuesta resonó en mí, amplificando la sensación de misterio que ya me embargaba. Esa misma tarde, conduje sola hasta la granja. El atardecer primaveral pintaba los viejos edificios con tonos dorados, haciendo que la madera desgastada brillara. Siempre me había encantado este lugar, había pasado incontables veranos aquí ayudando al abuelo con los caballos y escuchando sus historias. Al entrar en el estudio, me encontré con el mismo desorden organizado que siempre lo había caracterizado, libros por todas partes, mapas extendidos sobre el escritorio, su viejo sillón de cuero aún conservando la huella de su postura favorita para leer. En la esquina, permanecía intacto el armario cerrado con llave desde su fallecimiento, 3 meses atrás. La llave encajó a la perfección. Dentro, encontré una pila de cuadernos, estudios geológicos y mapas. Décadas de investigación y observaciones. Pero fue el pequeño diario encuadernado en cuero que estaba encima de todo lo que captó mi atención. La primera entrada, fechada en 1962, hizo que mi corazón se detuviera. Hoy he confirmado lo que sospecho desde hace años. Las formaciones geológicas debajo del establo norte no son naturales. Las muestras del núcleo muestran claros signos de depósitos minerales. Pero eso no es todo. Las lecturas de radiación sugieren algo mucho más valioso. No puedo arriesgarme a que nadie lo descubra hasta que esté seguro. Pero si estoy en lo cierto, esta granja se asienta sobre uno de los mayores depósitos de elementos de tierras raras de Norteamérica. La simpleza de la frase contrastaba con el peso inmenso de su significado. Me desplomé en el sillón del abuelo, mis manos temblaban mientras hojeaba las páginas. Durante décadas, había estudiado en secreto la tierra, recopilando pruebas de lo que yacía bajo la superficie. El establo había sido construido específicamente para ocultar sus sitios de prueba, su ubicación elegida no por conveniencia agrícola, sino para marcar el centro de algo extraordinario. La última entrada estaba fechada apenas 2 semanas antes de su muerte. Hannah encontrará esto. Ella es la única que realmente escuchó, que entendió que esta tierra guarda más que solo cosechas. Michael y Catherine quieren ganancias rápidas y dinero fácil. Nunca tendrán la paciencia para descubrir lo que hay bajo sus pies. Pero Hannah tiene mi curiosidad, mi determinación. Ella sabrá qué hacer con este conocimiento. Sentí una conexión profunda con él en ese momento, una responsabilidad inesperada y abrumadora. Me quedé despierta toda la noche leyendo los diarios y estudiando los mapas. Al amanecer, sabía 2 cosas con absoluta certeza: mi abuelo tenía razón sobre los depósitos minerales, y yo tenía en mis manos información que valía millones, posiblemente miles de millones, de dólares. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Michael: espero que estés disfrutando de la granja de barro. Avísame cuando estés lista para venderla barata. Quizás conozca a algunos promotores que te la quiten de las manos. Sonreí, mirando hacia los campos brumosos en dirección al viejo establo. No, gracias, respondí. Creo que me la quedaré un tiempo. Si tan solo supiera lo que realmente se escondía bajo esa tierra inútil. La ironía era deliciosa, una pequeña venganza por su constante desprecio hacia la granja y todo lo que representaba para mí y para mi abuelo. Lo primero que hice fue llamar a la doctora Sarah Chen, mi antigua profesora y mentora en ciencias ambientales. Si alguien podía ayudarme a confirmar el descubrimiento del abuelo sin llamar la atención, sería ella. Elementos de tierras raras, dijo, examinando los estudios geológicos extendidos sobre el banco de trabajo del establo. Tu abuelo estuvo rastreando estos patrones durante décadas. El hombre era brillante. Asentí, señalando las lecturas más recientes. Usó equipos antiguos, pero las señales son claras. Creo que hay un depósito enorme debajo de toda esta sección norte.
Sara recorrió el perímetro del establo, sus instrumentos emitiendo pitidos constantes. Hannah, si estas lecturas son precisas, esto no es solo un depósito. Podría ser uno de los mayores hallazgos de elementos de tierras raras del país. ¿Entiendes lo que eso significa? Sí, lo entendía. Los elementos de tierras raras eran cruciales para todo, desde teléfonos inteligentes hasta vehículos eléctricos y tecnología militar. China controlaba la mayor parte del suministro mundial, lo que hacía que cualquier fuente nacional significativa fuera invaluable. Necesitamos confirmarlo correctamente, dijo Sara, ya haciendo llamadas. El tono de su voz había cambiado, pasando de la curiosidad académica a una seriedad palpable. Sabía que el siguiente paso sería delicado, y que la magnitud de lo que habíamos descubierto nos obligaba a actuar con cautela y precisión. Sé de algunas personas que pueden ayudar con discreción. Eso me tranquilizó un poco, aunque la incertidumbre seguía ahí. Durante las siguientes semanas, me dediqué a coordinar todo para que un pequeño equipo de geólogos de confianza examinara a fondo la propiedad. Trabajaban de noche, con equipos tan avanzados que al abuelo le habrían parecido sacados de una película de ciencia ficción. Sus hallazgos, sin embargo, no hicieron más que confirmar lo que él siempre había sospechado. El yacimiento se extiende por al menos 300 acres, me explicó la doctora Chen, mostrándome las imágenes en 3D. Las estimaciones preliminares sugieren más de 100.000 toneladas métricas de elementos de tierras raras extraíbles. A los precios actuales del mercado, esos son miles de millones. No millones, terminé en voz baja. Miles de millones. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Asintió. Y dada la creciente demanda de estos elementos, el valor no hará más que aumentar. Pero Hannah, tienes que tener cuidado. Una vez que esto se haga público. No necesitó terminar la frase. Sabía perfectamente lo que pasaría. De hecho, mi teléfono ya vibraba con mensajes cada vez más frecuentes de mis hermanos. Se había corrido la voz de que había actividad inusual en la granja. Hola hermanita, el texto de Catherine destilaba una dulzura falsa. Solo quería saber cómo va la agricultura. Ya sabes, si necesitas ayuda con los impuestos de la propiedad o algo. Michael fue más directo. He oído que has tenido científicos por ahí. ¿Qué está pasando? Como tu hermano financieramente responsable, debería participar en cualquier decisión sobre la propiedad. El descaro era impresionante. Los ignoré a ambos, concentrándome en el siguiente paso crucial. Necesitaba capital para desarrollar el descubrimiento, pero tenía que moverme con cuidado. Si la noticia salía a la luz demasiado pronto, todas las empresas mineras del país intentarían hacerse con el control. Fue entonces cuando tuve suerte. A través de contactos de Sara, conocí a James Wong, un inversor de capital riesgo especializado en recursos minerales. Pero lo más importante era que entendía la necesidad de discreción. El potencial aquí no tiene precedentes, dijo, mientras caminábamos por la propiedad. Pero la extracción debe hacerse de forma sostenible, con cuidado. Muchos de estos yacimientos han sido arruinados por un desarrollo precipitado. Me cayó bien al instante. Preguntó sobre el impacto ambiental antes que por los márgenes de beneficio, y de verdad escuchó mis ideas sobre prácticas mineras sostenibles. Puedo proporcionar financiación inicial, ofreció, suficiente para asegurar los permisos necesarios y comenzar el desarrollo preliminar. A cambio, mi empresa obtiene una participación minoritaria, pero tú mantienes el control. Era una oferta justa, mejor que justa. Me sentía aliviada, casi eufórica. Pero antes de que pudiera aceptar, mis hermanos me obligaron a actuar. Llegué a casa una noche y me encontré con el coche caro de Michael en la entrada. Él y Catherine estaban esperando en el porche, intentando parecer preocupados, pero apenas disimulando su codicia. Hannah, tenemos que hablar, comenzó Michael, usando su voz de hermano mayor responsable. Estamos preocupados por ti. De verdad, me apoyé contra la barandilla del porche. No os habéis preocupado por mí en los últimos 10 años. Catherine dio un paso adelante, toda ropa de diseño y falsa simpatía. Sabemos que te has estado reuniendo con inversores. No puedes manejar algo así sola. Necesitas nuestra experiencia. ¿Cómo manejasteis las inversiones del abuelo?, pregunté con dulzura.
Las que tuvieron un rendimiento inferior al del mercado en un 40% bajo tu gestión, Michael. La verdad dolía, lo sabía. Su cara se enrojeció. Eso no es. ¿Cómo lo sabes? En realidad, leí sus registros financieros, a diferencia de ti. Igual que leí todo lo demás que dejó atrás. Mirad, Catherine, continué, lo que sea que hayáis descubierto aquí, necesitáis ayuda para desarrollarlo. Tenemos contactos, experiencia. No dije con firmeza. Lo que tenéis es arrepentimiento. Os burlasteis de esta granja, la llamasteis inútil. Ahora sospecháis que puede ser valiosa, y de repente queréis participar. La hipocresía era nauseabunda. La falsa preocupación de Michael desapareció. Somos tu familia. Tenemos derecho a ser parte de esto. Familia, me reí. La ironía era palpable. Después de años de indiferencia, ahora exigían sus derechos. No iba a dejar que la avaricia los consumiera todo. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de los dos visitó al abuelo? ¿Siquiera saben qué cultivaba aquí? ¿Qué le apasionaba? Intercambiaron miradas culpables. Lo haré simple, continué. Esta es mi herencia. El abuelo me la dio porque sabía que yo entendería su verdadero valor, no solo su valor monetario. ¿Quieren saber qué encontré? Esperen y léanlo en los periódicos como todos los demás. Te arrepentirás de esto, amenazó Michael. Podemos hacerte las cosas muy difíciles. Me acerqué, mirándolo a los ojos. No, Michael, no pueden. Porque, a diferencia de ustedes, yo sí aprendí del abuelo. Aprendí a proteger lo que es valioso, a planificar a largo plazo. ¿Quieren causar problemas? Adelante. Pero recuerden, tengo todos los registros del abuelo, incluyendo notas muy interesantes sobre sus prácticas de inversión. Era mi escudo, el legado que él me había confiado. Catherine tomó a Michael del brazo mientras él comenzaba a farfullar. Vamos, murmuró. Esto no ha terminado, Hannah. Los vi alejarse en su caro coche, levantando polvo en el camino de tierra. La rabia me quemaba por dentro, pero no iba a dejar que me vieran afectada. Inmediatamente después llamé a James Wong. Acepto su oferta, le dije. Pero quiero añadir algo al contrato. Una cláusula que impida específicamente que se vendan acciones a miembros de mi familia. Tenía que asegurarme de que ellos nunca pudieran tocar ni un centavo de esto. Él se rió entre dientes. Ya está hecho. Su abuelo me advirtió sobre ellos hace años. Casi se me cae el teléfono. ¿Usted? ¿Usted conocía a mi abuelo? No entendía nada. ¿Quién cree que le ayudó a confirmar sus hallazgos iniciales? Harold y yo éramos viejos amigos. Me hizo prometer que cuidaría de usted cuando llegara el momento. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras miraba la granja, mi granja. Incluso ahora, el abuelo seguía protegiéndome, guiando mi camino. Las siguientes semanas fueron una vorágine de actividad, estudios de impacto ambiental, solicitudes de permisos, registros de derechos mineros. A través de todo, sentía que mis hermanos me observaban, tramando algo. Pero yo tenía algo que ellos no tenían, paciencia, justo como el abuelo. Entonces llegó el día que había estado anticipando y temiendo a la vez. El anuncio oficial del descubrimiento estaba a punto de hacerse público, y con él, el verdadero valor de mi granja sin valor se revelaría al mundo. Me senté en el estudio del abuelo, leyendo el comunicado de prensa por última vez. Mañana, todos sabrían que la granja Miller se asentaba sobre uno de los depósitos de elementos de tierras raras más grandes jamás descubiertos en Norteamérica. Mañana, mis hermanos sabrían exactamente de lo que se habían burlado y lo que habían perdido. Pero esta noche, en la tranquilidad del atardecer, releí el diario del abuelo una vez más. Recuerda, Hannah escribió en su última entrada, el verdadero valor no está solo en lo que encuentras, sino en cómo lo usas. Hazme sentir orgulloso. Esa era mi promesa, mi juramento. Lo haré, abuelo. Lo haré. La mañana en que salió la noticia, me levanté temprano para ver el amanecer desde el viejo columpio del porche del abuelo. La casa de campo estaba tranquila, pero sabía que la paz no duraría.
los titulares ya aparecían en las redes de noticias financieras. Descubierto enorme depósito de elementos de tierras raras en Nueva York. El hallazgo de la granja Miller podría redefinir el mercado global de minerales. Descubrimiento nacional de elementos de tierras raras. Un cambio de juego de $100 mil millones. Sentí una punzada de satisfacción al imaginar sus caras. Mi teléfono comenzó a sonar exactamente a las 7:01 de la mañana. Michael, por supuesto. Es verdad, exigió, sin molestarse en saludar. La granja, los minerales, ¿todo? Buenos días a ti también, Michael, mantuve la voz calmada. Sí, todo es verdad. El abuelo lo descubrió hace años. Solo necesitaba a alguien lo suficientemente paciente para entender su valor. Y, por supuesto, lo suficientemente inteligente como para no caer en sus trampas. Tienes que dejarnos participar en esto, dijo rápidamente. La familia tiene que estar involucrada. Tenemos conexiones, experiencia. Como tu experiencia en llamarla una granja de tierra sin valor. Lo interrumpí. No iba a ceder ni un centímetro. Esta era mi oportunidad, y la había ganado con mi propio esfuerzo y la sabiduría de mi abuelo. La granja era mi responsabilidad, y no iba a permitir que la arruinaran. ¿La brillantez de Catherine para burlarse de mis elecciones profesionales? ¿Esa clase de experiencia valiosa? Me pregunté con amargura. Antes de que pudiera siquiera considerar contestar a esa pregunta retórica en mi cabeza, otro timbre sonó en mi teléfono. Catherine. Y luego otro, mis padres. Después, las estaciones de noticias locales, las empresas de inversión, las compañías mineras. Todos querían un pedazo de lo que, hacía solo unos meses, habían descartado por completo. Dejé que la mayoría de las llamadas entraran al buzón de voz, pero sí contesté una de M.R. Patterson, el abogado del abuelo. Su abuelo estaría orgulloso, me dijo con calidez. Siempre decía que usted era la única que realmente entendía el valor de la paciencia. Aquellas palabras me tocaron el corazón de una forma que no esperaba. Llevaba razón. La paciencia, la perseverancia, y la fe en mi propia visión eran lo que me había traído hasta aquí. Alrededor del mediodía, un coche negro y elegante se detuvo en la entrada. Michael y Catherine salieron, ambos vestidos con trajes caros, ambos luciendo sus sonrisas más convincentes. Hannah, gritó Catherine, caminando hacia el porche. Hemos estado intentando contactarte toda la mañana. Aquella sonrisa me pareció más falsa que nunca. Me quedé sentada en mi mecedora, observando lo extraños que se veían allí, con su ropa de diseñador contrastando con el fondo de madera desgastada del granero y los cultivos en crecimiento. Lo que sea que hayan venido a proponerme, dije tranquilamente, la respuesta es no. No iba a dejarme manipular ni convencer. Esta vez, las cartas estaban en mi mano. Michael se adelantó, ajustándose la corbata. Solo escúchanos. Ya hemos hablado con algunos inversores. Grandes compañías mineras están interesadas. Podríamos convertir esto en miles de millones. Su tono era condescendiente, como si estuviera hablando con una niña. Ya lo he hecho, interrumpí, sacando el informe de valoración más reciente. Las estimaciones preliminares fueron conservadoras. Con métodos de extracción sostenibles y un desarrollo adecuado, los depósitos valen cerca de $100.000 millones. La cifra resonó en mi cabeza con una satisfacción silenciosa. Todo mi trabajo, mi dedicación, había valido la pena. Ambos se quedaron petrificados, sus rostros palideciendo a medida que el número se asentaba en sus mentes. Pero, ¿cómo? Catherine tartamudeó. No puedes haber organizado todo esto sola. Su incredulidad era palpable, casi cómica. En realidad, sí. Bueno, con la ayuda de la gente en la que el abuelo confiaba, no la familia que lo ignoró. Me levanté, enfrentándolos directamente. ¿Sabían que pasó sus últimos años estudiando geología? ¿Que tomó clases nocturnas para entender el análisis mineral? Por supuesto que no, porque ninguno de los dos lo visitaba a menos que necesitara algo. La verdad era dura, pero necesaria. Su negligencia hacia el abuelo siempre me había dolido. Eso no es justo, protestó Michael débilmente. No, repliqué. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaron sobre asterisco su asterisco vida, asterisco sus asterisco intereses, asterisco sus asterisco sueños para esta tierra?
Caminé hacia la barandilla del porche, gesticulando hacia la granja a nuestro alrededor. Ustedes veían tierra y cultivos y espacios sin valor. Él vio el futuro, y se aseguró de que fuera a parar a alguien que también lo viera. Esta tierra era más que un negocio, era un legado. La compostura de Catherine finalmente se quebró. No puedes simplemente dejarnos fuera. Somos familia. Su súplica sonaba hueca, desprovista de sinceridad. ¿Familia? Me volví hacia ellos, mi voz afilada. Déjenme mostrarles algo. Los llevé al estudio del abuelo, donde había colocado sus diarios y notas, décadas de investigación, observaciones y planes, todo meticulosamente documentado. Sabía de este depósito desde hace años, expliqué. Pero también sabía que si lo anunciaba demasiado pronto, sería explotado incorrectamente. La tierra sería despojada, el medio ambiente destruido, todo por ganancias rápidas. Así que esperó, y observó. Abrí un diario en una página marcada. Observó cómo Michael manejaba sus inversiones, siempre buscando retornos rápidos, nunca pensando a largo plazo. Vio cómo Catherine trataba a sus clientes de bienes raíces, exprimiendo cada dólar sin preocuparse por el impacto en la comunidad. Mi voz temblaba ligeramente al recordar las conversaciones que había tenido con el abuelo sobre sus decepciones. Sus rostros se enrojecieron mientras continuaba. Y me observó a mí, estudiando ciencias ambientales, aprendiendo sobre desarrollo sostenible, entendiendo que el verdadero valor no se trata solo de dinero. El abuelo había visto en mí una pasión por la tierra que ellos nunca habían compartido. Así que esta fue su venganza. La voz de Michael era amarga. Castigándonos dándote todo a ti. No negué con la cabeza. Este fue su legado. Le dio la granja a la persona que la desarrollaría responsablemente, que usaría sus recursos para hacer algo más que solo enriquecerse. Les entregué a cada uno una carpeta. Dentro, encontrarán los planes preliminares para el proyecto de desarrollo sostenible Miller, una operación de extracción de elementos de tierras raras que establecerá nuevos estándares para la protección ambiental, un centro de investigación para el desarrollo de tecnologías de minería verde, una fundación para financiar la educación científica. Quería honrar la memoria del abuelo y crear algo que beneficiara a la comunidad y al planeta. Hojearon los papeles en silencio mientras continuaba. Esto no se trata solo de extraer minerales. Se trata de cambiar la forma en que pensamos sobre el desarrollo de recursos. Y sí, generará miles de millones, pero esos miles de millones harán algo más que solo hacernos ricos. Catherine levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Realmente nunca lo conocimos, ¿verdad? No, dije suavemente. Nunca lo intentaron. Michael seguía mirando los planes. Estos son impresionantes. Pero su admiración era tardía, y no podía borrar el hecho de que nunca habían valorado al abuelo por lo que realmente era. La tecnología, las protecciones ambientales. Esto podría revolucionar toda la industria. Asentí, con la imagen de mi abuelo grabada en mi mente. Eso era lo que el abuelo quería. Siempre decía que la verdadera riqueza no es lo que tomas de la tierra, sino lo que le devuelves. Su voz, aunque apagada por el tiempo, resonaba con fuerza en mi recuerdo. A menudo me preguntaba si realmente llegamos a entenderlo, si realmente captamos la esencia de su filosofía. Un largo silencio se apoderó de la habitación. Catherine y Michael parecían por primera vez ver la granja, y a nuestro abuelo, con otros ojos. Sentí un peso en el pecho, una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Y ahora qué?, preguntó Catherine, por fin, rompiendo el silencio. ¿Dónde encajamos nosotros en todo esto? La pregunta flotaba en el aire, cargada de una incertidumbre que yo misma sentía. Respiré hondo, reuniendo toda mi determinación. Eso depende de vosotros. Voy a establecer una junta directiva para supervisar el trabajo benéfico de la fundación. Hay puestos disponibles, pero con condiciones. Sentía la mirada de ambos fija en mí, expectantes. Era el momento de dejar las cosas claras. ¿Qué condiciones?, preguntó Michael con cautela, cruzando los brazos. Tenéis que ganároslos. Pasar un año trabajando en la conservación del medio ambiente, aprender sobre el desarrollo sostenible, demostrar que entendéis lo que el abuelo intentaba construir aquí. Entonces, podremos hablar. Noté la sorpresa en sus rostros, pero también algo más, interés.
¿Quizás incluso un atisbo de arrepentimiento? Para mi sorpresa, ambos asintieron lentamente. Realmente era brillante, ¿verdad?, dijo Catherine en voz baja, mirando alrededor del estudio. Simplemente, no fuimos capaces de verlo. Su voz sonaba genuina, casi como una disculpa silenciosa. Me invadió una sensación de alivio, tal vez aún no era demasiado tarde. Cuando se marcharon esa tarde, la puesta de sol pintó el viejo granero en tonos dorados, igual que el día en que descubrí el secreto del abuelo. Pero ahora, el granero ya no ocultaba nada. En cambio, se erguía como un monumento a la paciencia, a la visión, y a la comprensión de que el verdadero valor a menudo se encuentra bajo la superficie. Los siguientes años transformaron más que solo la granja. El proyecto Miller de desarrollo sostenible se convirtió en un modelo para la extracción responsable de recursos en todo el mundo. El centro de investigación atrajo a científicos de todo el globo. La fundación financió becas para estudiantes de ciencias ambientales y tecnología sostenible. Michael y Catherine finalmente se ganaron sus puestos en la junta, aunque el proceso los cambió más de lo que esperaban. Trabajar en la conservación les enseñó lo que el abuelo siempre había sabido, que la verdadera riqueza no se trata solo de dinero. En cuanto a mí, sigo viviendo en la casa de campo, observando los cultivos crecer junto con nuestra operación minera sostenible. A veces, en la tranquilidad de la noche, me siento en el estudio del abuelo y leo sus diarios, encontrando nueva sabiduría en sus palabras. Recuerda, Hannah escribió en su última entrada, la mayor herencia que puedo dejarte no son los minerales bajo esta granja. Es la comprensión de que el verdadero valor reside en lo que creas, lo que proteges y lo que transmites a las generaciones futuras. Tenía razón. Como siempre. El secreto de la granja no eran solo los elementos de tierras raras escondidos bajo el suelo. El verdadero secreto era aprender a ver valor donde otros no veían nada, y tener la paciencia para desarrollar ese valor de manera responsable. Ahora, cuando la gente llama a la granja inútil, simplemente sonrío, porque sé que el verdadero valor no siempre es visible en la superficie. A veces tienes que cavar más profundo, ser paciente, y confiar en que lo que otros descartan como inútil podría resultar ser lo más valioso de todo. Y en esos momentos, siento su presencia, como si su espíritu me guiara, recordándome que la verdadera riqueza se encuentra en la armonía con la tierra y en la construcción de un futuro sostenible. Esa es la herencia que me dejó, y la que me esforzaré por proteger y transmitir a las generaciones venideras.